Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este jueves 26 de junio. La palabra del Señor a través del libro del Génesis, capítulo 16, del 1 al 12, y luego del 15 al 16. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Sarai dijo a Abraham: ya que el Señor me impide ser madre, únete a mi esclava. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham accedió al deseo de Sarai. Ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán cuando Sarai, su esposa, le dio como mujer a Agar, la esclava egipcia. Él se unió a Agar y ella concibió un hijo. Al ver que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai dijo a Abraham: que mi afrenta recaiga sobre ti. Yo misma te entregué a mi esclava y ahora, al ver que está embarazada, ella me mira con desprecio. El Señor sea nuestro juez, el tuyo y el mío. Abraham respondió a Sarai: puedes disponer de tu esclava. Trátala como mejor te parezca. Entonces Sarai la humilló de tal manera que ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró en el desierto junto a un manantial, la fuente que está en el camino a Sur, y le preguntó a Agar, esclava de Sarai: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de Sarai, mi dueña, le respondió ella. Pero el ángel del Señor le dijo: vuelve con tu dueña y permanece sometida a ella. Luego añadió: yo multiplicaré de tal manera el número de tus descendientes que nadie podrá contarlos. Y así continúa la palabra del Señor. En primer lugar, alguna vez ñande hoy a Yepa, buscamos caminos tortuosos y caminos equivocados. Tanto con Sarai como con Abraham. Ñandego ve capítulo anterior, capítulo 15, ya le imagina que el Señor le había prometido y le había dicho: tu descendencia que saldrá de tus entrañas, de tu misma vida. Pero sin embargo, ya purañande. Anda ya Isaya lleva peñan de Yaramba, Ishapa. Behueca, tú ves a veces cañande cuál es el camino de la salvación. Y entonces se apuran. Da yarecoina, se me voy, que esto, que aquello, una bebé las esclavas, pero es así como comenzamos a complicar las cosas. Así es que, queridos hermanos, también cuando nosotros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, queremos solucionar situaciones, y bueno, con calma, con pie de plomo, como solemos decir, alleva. Y eso también, sobre todo, para solucionar nuestros problemas de nuestra nación. Ante tanta corrupción, pies de plomos. Pero pies de plomo quiere decir con mucha firmeza y mucha seguridad. Porque después, al final, el ángel que se le aparece a Agar le dice: vuelve a tu esclava y sométete a tu dueña. Upea que verá que todo aquello que es erróneo, que todo equivocado en nuestra manera de actuar, sin embargo, tiene que volver hacia el camino de la justicia, hacia el camino de Dios. Y es Dios que luego nos mostrará los renglones derechos en nuestros renglones que escribimos de una manera torcida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.